en la costa, una ciudad donde yo vivía. Y mientras ahí empezaba la iglesia, en mi casa se desarrollaba una situación. Mi mamá le diagnosticaron cáncer, un tumor en la cabeza, y ante esta situación, ella era docente, velaba por mis abuelos. Le dijeron: tenemos que hacerle una cirugía enseguida, así que con esa cirugía usted va a quedar ciega. Sencillo. Ella dice: ¿cómo ciega? Tengo 3 niños, estoy al frente de ellos, estaba en el proceso del divorcio, estaba atendiendo a mis abuelos en medio de todo y laborando como docente. Dijo: no puedo hacerlo. Y le dijo: usted escoja si le hacemos la cirugía y queda ciega ahora pero viva, o a más tardar dentro de 5 años el mismo cáncer la va a dejar totalmente ciega y usted va a morir. En ese proceso, alguien invitó a mi mamá a una reunión en casa de esa iglesia que estaba empezando, Maranata, en la ciudad. Y en un momento determinado pusieron un video de Papa Nahum ministrando acerca de la unción, del poder y de la gloria de Dios. No sabía que existían apóstoles, no tenía ni idea acerca de eso. No éramos muchos en esa sala. Y por la gracia de Dios quiero decirles que el poder de Dios fue tan evidente que quemó el cáncer de mi madre. Eso fue cuando yo tenía 13 años de edad. Hoy tengo 42. Ok, mi mamá está viva, nunca requirió cirugía, es intercesora activa, una mujer de Dios, predicadora, un soporte espiritual y natural en la iglesia, y ahora, por la gracia de Dios, soy su padre espiritual. Si bien es cierto que esto ocurrió, otras cosas acontecieron en la ciudad, y el pastor que estaba al frente se perdió. Hubo que sacarlo del ministerio, así que quedé solo allí. Y quiero reconocer que aunque soy hijo de mi padre Nahum, en esta celebración tengo que reconocer que hubo un hombre que me adoptó, me recibió. Un hombre que me tomó como su hijo, y es mi padre, el apóstol Hugo López. Amén. Doy la honra al que merece honra. Él se invirtió espiritual, física, financieramente con nosotros, no para depositar en nosotros otra cosa, sino para poder agarrar lo que Dios había puesto en nuestro padre Nahum, maximizarlo y desatarlo sobre nuestras vidas. De tal manera que un día en una ciudad, luego de haber terminado una convocación, yo le pedí sencillamente: papá, bendígame. Después de haber estado allí atendiéndole, sirviéndole y no buscando ningún tipo de protagonismo, me puse de rodillas, él me puso la mano en la cabeza y dijo: Señor, que todo lo que hay en mí venga sobre él, en el nombre de Jesús, amén. Vamos. Quiero decirle que desde ese día nunca más he sido el mismo. Hay que reconocerlo, honrarlo, porque estamos trabajando en esta línea, y hoy, en la celebración de aniversario ministerial de mi padre, el apóstol Nahum Rosario, tenemos que celebrar que hay continuidad, porque éxitos sin sucesores es fracaso. Así que por la gracia de Dios quiero decir que vamos adelante. Por la gracia de Dios, Dios está haciendo una obra especial en la iglesia que en su gracia me confió pastorear, y tengo la oportunidad en esta mañana de ministrar acá. Qué bello poder compartir. Ayer en la noche terminó Papa de ministrar. Cuando él termine de ministrar, el pastor David y yo nos encontramos aquí y me dice: Luis, nos toca mañana. Y le dije: tengo una petición, y yo tengo otra. Y dijo: oremos los unos por los otros. Y le dije: ok, vamos a orar ahora. Yo necesito que tú ores por mí y que comuniques algo. Así que ahí, mientras todo el mundo se estaba saludando, nosotros
estábamos orando, el hombre de Dios me bendijo de una manera especial. Nunca hablamos nada de lo que íbamos a compartir, nunca. Pero es interesante que el último verso con que él terminó es el primer verso que Dios me encargó para poder dar el mensaje. ¿Alguien puede darle gloria a Dios, queridos? Hay una sincronización sobrenatural. Y yo quiero pedirles para empezar que por favor cierre sus ojos y oremos en el Espíritu Santo, porque hay una encomienda de Dios que soltar, que trabajar en esta mañana. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, como hombre bajo autoridad, bajo la cobertura, el manto, la autoridad de mis padres espirituales, apóstoles del Señor, profetas del Señor, yo hago una demanda ahora para que los dones, gracias, oficios, habilidades, unciones y el encargo del cielo que tú tienes en esta mañana para presentar a tu iglesia sea desatado, oh, sobre este ministerio. Oh, dame los recursos del cielo para poder comunicar tu palabra, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede gritar aleluya? Le preguntaba intensamente al Señor: Señor, ¿qué deseas que comparta en esa convocación? Es un tiempo de celebración. Hay una alta trayectoria, tantos hombres y mujeres de Dios. Y Dios me habló del discernimiento profético de los tiempos. La necesidad de trabajar el discernimiento profético de los tiempos. Señor, ¿por dónde arranco? Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este fue el verso que Dios me dio para arrancar. Y le dije: Señor, lo conocemos, lo hemos ministrado tantas veces, que hay que compartir de esto en la convocación. Y me dijo: al entender los tiempos, hay que saber qué recursos he dado para esa hora. Y cuando el pueblo tiene la comprensión de que he determinado para ese momento, entonces puede sintonizarse conmigo para que el tiempo que desaté no se les pase. Entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Es interesante que el estandarte de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, era en ocasiones el sol y la luna, porque en la palabra de Dios, Dios estableció en el cuarto día de la creación estos dos astros en el cielo para marcar cosas. Todo lo que acontece con la luna tiene que ver con el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Y señales en los cielos que tienen que ver con el sol, tiene que ver con un anuncio de Dios a las naciones. Pero a su vez es por la palabra de Dios. Pero a su vez el símbolo en el estandarte era un asno, porque hay una potencia, pero el asno es el único animal en todo el reino animal que tiene una cruz en sus lomos. Ellos eran los encargados de administrar los tiempos de Dios y sabían de antemano la crucifixión del Señor, y eran los encargados de tener el asno en el que el Señor iba a montarse para poder entrar a Jerusalén. Estaba en su estandarte, marcaba tiempos. Ahora, una de las cosas que Dios trató conmigo es que aunque Él es eterno, ha establecido tiempos para todo, para nosotros. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una de las cosas que Dios me dijo, que Él veía más, que nos causaba más frustración, era tratar de hacer algo, conseguir algo, y no se daban. En ocasiones era porque lo estábamos intentando en un tiempo que no correspondía para eso que era nuestro deseo. Cada tiempo de Dios tiene una unción.
Cada tiempo de Dios tiene una revelación. Cada tiempo que Dios nos ha concedido tiene unos secretos, una provisión divina, que cumpliendo las condiciones adecuadas, ese tiempo va a conectarnos con el cielo para desatar en la tierra lo que sea que Dios determinó para ese momento. Hay un tiempo señalado para todo. Como dice en Eclesiastés, hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar o plantar, tiempo para cosechar o arrancar lo que ha sido plantado, tiempo para matar, herir, curar y sanar, tiempo para derribar y destruir, tiempo para edificar, reedificar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para lamentarse, estar de luto, entristecerse, tiempo para bailar, estar de fiesta, saltar de gozo, tiempo para esparcir o lanzar piedras, tiempo para recoger y juntar piedras, tiempo para abrazar, dar bienvenida, incluso en matrimonios, para hacer actos íntimos. Pero también el verso 16, hay un tiempo de abstinencia, hay un tiempo para poder parar ciertos placeres, hay tiempo para buscar algo, intentar encontrar algo, pero hay un tiempo para dar ciertas cosas por perdidas o desistir, tiempo para guardar, ahorrar, aferrarse, tiempo para desechar, tirar, soltar, tiempo para romper, rasgar, tiempo para reparar, coser, tiempo para callar, guardar silencio, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para hacer la guerra y tiempo para hacer la paz. Todo eso está en Eclesiastés. Lo hemos visto, lo hemos revisado muchas veces, pero Dios me dijo: siento la frustración en mi pueblo muchas veces, que al no entender el tiempo que les concedí para algo, anhelen que ciertas cosas ocurran o sean obtenidas en otro momento, cuando hay un tiempo señalado para eso. Ahora, ¿por qué es tan importante identificar, discernir los tiempos? Porque al discernir los tiempos podemos aprovecharnos la provisión que Dios determinó para ir para ese momento. Pero al no entenderlo, podemos sufrir las consecuencias y llegar a perder el tiempo de Dios que en el momento se está viviendo. Salmo 49, verso 20. Estoy tratando de poner una plataforma para poder compartir unas cosas muy importantes que el Señor me dijo. Salmo 49, verso 20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ese verso me alarmó, porque Dios dijo: hay hombres que les concedo en un momento un tiempo de honra, pero si ellos no logran discernir, entender el tiempo de honra que tienen, entonces van a ser semejantes a las bestias que perecen. Eclesiastés 9:12 dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Permítame hacerle un cambio aquí. Porque el hombre que no conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cae de repente sobre ellos, porque no lo discernieron. Es interesante que aunque he compartido algunos versos que se encuentran en el Antiguo Testamento, en Lucas capítulo 19, verso 41, nos habla de un acto que hizo el Señor. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, Jerusalén, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Mi Señor Jesús se acerca a Jerusalén y Él tiene un clamor, Él tiene un lamento, Él llora: si tan solo conocieses
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Querido ministerio, conocemos cuál es el tiempo que Dios nos ha concedido ahora como ministerio mundial. Conocemos en qué consiste el verdadero jubileo bajo el patrón bíblico. Conocemos el carácter o la naturaleza dual del ministerio. Regálenme unos minutos, ya les voy a compartir. Miren qué resultó el lamento, verso 43. Mi Señor Jesús dijo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por una sola causa, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Hay alguien aquí, queridos? ¿Hemos venido a acompañar al hombre de Dios o vinimos a entrar en el tiempo de Dios que Dios le concedió a la cabeza de este ministerio mundial? No estamos en este momento en un auditorio, no estamos en una reunión normal. En este instante nos encontramos parados en la franja, en el punto intermedio de transición, como el pastor David decía, de un tiempo del ministerio Maranata a punto de entrar a otro. Aún no hemos entrado. Y permítame decirle por qué. Le dije: Señor, vamos a compartir los beneficios y la gloria del jubileo que se celebra a partir del año 50. Y Dios me dijo: aún no es. Y yo: ¿cómo? Señor, estamos en plena celebración. Y me llevó en el espíritu esta madrugada y me mostró a un joven delgado en el año 1974, día de su cumpleaños, de rodillas, con sus manos levantadas a Dios, haciendo votos de consagración para el ministerio, para el propósito de Dios, para el llamado de Dios. Y le dije: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: los 50 se cumplen el viernes. Lo siento, papá, usted me confió esta responsabilidad. Yo no puedo dejar de decir: eran las 3 de la mañana, eran las 3 de la mañana de hoy. Estaba intercediendo, ir a la basada, tener la bacana basaya en la habitación. No estaba intercediendo para verme bien predicando. No. Esos tiempos pasaron. Esos tiempos en el ministerio pasaron. No estaba intercediendo para poder hallar gracia ante ustedes. Estaba intercediendo para acceder a la mente y el corazón de Dios. Estaba intercediendo para saber cuál era la voluntad de Dios para poder comunicar. Y mientras caminaba en la habitación, doy la vuelta. Y cuando doy la vuelta, mi Señor entró a la habitación. Y le dije: Señor. Y me dijo: nunca antes en la historia el ministerio Maranata ha tenido el nivel de relevancia que a partir de los 50 va a tener, porque lo creé, lo diseñé como una marca divina para mi pueblo en el mundo entero y las naciones de los últimos tiempos, como dijiste. Lo siento, eso salió de la boca del Señor Jesús. ¿Puedo orar en el Espíritu, por favor? Para nosotros que muchas veces no discerníamos los tiempos de Dios, lamentablemente llegábamos a creer que todos los tiempos eran iguales. Y no es así. Pero hay algo mayor que no sabía y Dios me comunicó.
tiempos que Él le concede a un hombre no tienen que ver con el hombre, sino con una obra eterna de Dios, que en el segmento de la vida de ese hombre Él concede como el administrador de cierta obra para un momento determinado ante un pueblo determinado. ¿Hay alguien aquí, queridos? Pero ¿sabe qué ha ocurrido muchas veces? ¿Sabe por qué mi Señor tuvo que lamentarse sobre Jerusalén? ¿Sabe cuál era la causa por la cual Israel no conocía el tiempo de su visitación? Está en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene de parte de Dios. Una cosa es no entender tiempos, no discernir tiempos. La otra cosa es tratar de saber por qué causas se pudieron haber perdido el discernimiento de los tiempos. Y la causa principal por la cual Israel perdió el discernimiento de los tiempos fue por matar a sus profetas. Permítame decirle esto: si tú hablas mal de un profeta de Dios, lo estás asesinando. Estás asesinando su reputación, su honra, su dignidad y su gloria. Los profetas tienen habilidad especial para oír, habilidad especial para ver, habilidad especial para proclamar. Al tú criticar a un profeta, asesina su reputación, su honra. ¿Sabe qué ocurre? Pierde la habilidad para oír, para ver. Pierde la habilidad para proclamar lo que Dios quiere decir. Pierde la habilidad para discernir los tiempos de Dios. ¿Sabes cuánta gente luego de un culto asesina al profeta de Dios porque no vino vestido como él quería? Porque el volumen que utilizó fue muy alto o muy bajito, porque parecía que requería más ímpetu y lo dijo muy suave, o viceversa. ¿Cuántas cosas han llevado al pueblo de Dios a desconectarlo de la habilidad para discernir los tiempos? Dios le proveyó una solución a Israel: no me veréis más hasta que empieces a reconocer a quienes yo te envié, y tú digas: bendito es ese hombre, bendito es esa mujer. ¿A cuántas personas en el ministerio Satanás los dejó ciegos, sordos y sin discernimiento? Hablando del apóstol principal, de nuestro padre, el apóstol Naum Rosario, hablando de algún otro hombre de Dios. Si tú criticas a un hombre, tú atacas la gracia que el Señor le concedió, y automáticamente, al herir el cuerpo de Cristo, automáticamente esa porción de la gracia que tiene una manifestación en ti a través de dones se bloquean. Esos sentidos espirituales se bloquean. El Señor dio una salida: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que Dios envió, bendito con la palabra que mandó, bendito con la unción que mandó, bendito con la forma como lo expresó. Viene de parte de Dios, eres bienvenido. ¿Cuántos tiempos se han perdido al menospreciar a alguien que tal vez tú no creías que podía comunicarte una palabra de Dios? Una palabra de Dios, una dirección de Dios. ¿Cuántas veces Dios mandó el discernimiento de un tiempo a través de una persona que tal vez no era profeta, pero tenía una misión enviado? He
era un enviado. Se perdió por eso. Ahora hay posibilidad de poder recapturar los tiempos de Dios. ¿Alguien los cree, queridos? Hay otro grupo que no está discerniendo los tiempos de Dios. No porque han hablado mal de los profetas, de los que le han sido enviados, sino porque por causa del desgaste que Satanás ha traído con las palabras que ha hablado contra él. ¿Hay alguien aquí, queridos? El caso de todos no es igual. Permítanme utilizar un verso con una aplicación profética para este mensaje. Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, desgastará. ¿Y por qué lo hace? Porque él tiene un pensamiento, él tiene una intención. El espíritu del anticristo viene con una misión. ¿Cuál es? Lo voy a desgastar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cambiarle los tiempos que Dios le concedió. ¿Alguien puede gritar algo, decir algo? Aleluya. Hay algunos que jamás han hablado contra un profeta, una autoridad de Dios. Es real. Hombres sinceros, sencillos, pero Satanás los acorrala. El espíritu del anticristo los acorrala, los presiona. El espíritu del anticristo habla palabras contra Dios delante de él, y gradualmente lo va debilitando, gradualmente lo va desgastando. Una persona, cuando entra en un proceso físico de debilidad, el cuerpo entra en una reacción automática para mantener la vida. Así que todos los sentidos que tenga que apagar, los apaga. Y si el cuerpo sabe que solamente tiene energía y capacidad para mantener el corazón latiendo, mantener los pulmones respirando, entonces la persona no va a oír, la persona no va a ver. ¿Cuántos están en un sueño que Satanás trajo? Porque la debilidad que el espíritu del anticristo, el espíritu antiunción. ¿Y por qué es el espíritu del anticristo? Porque él viene en contra de la unción de Dios para ti, para que puedas cumplir la tarea que Dios te encargó en ese tiempo determinado. ¿Hay alguien aquí, queridos? Satanás sabe que si se te pasa un tiempo no regresa enseguida. Se requiere un protocolo para la restitución de tiempos. Se requiere un protocolo, se requieren ciertos oficios, se requieren ciertos llamados, se requiere cierta habilidad, penetración, y se requiere cierta receptividad en las personas que lo están agarrando, escuchando, para poder conectarse con el fluir de Dios para el restablecimiento de los tiempos. ¿Alguien está aquí, queridos? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Usted sabe la presión que hubo sobre nuestro padre Nahum y sobre este ministerio para que esta convocación no se dé. No en este tiempo. No he sabido de nada, pero vinieron oportunidades y ofertas. Podemos correrlo, podemos celebrarlo más tarde, podemos hacer esto y esto. Satanás estaba intentando de cualquier manera hacerlo, porque sabe que ahora tenemos un Kairos de Dios. Ese Kairos no se va a dar la semana que viene, se da ahora. Esta es nuestra convocación, este es nuestro tiempo de Dios. ¿Hay alguien aquí, queridos? ¿Conoces el día de tu visitación? ¿Conoces a lo menos en este día lo que Dios ha determinado que sea para tu paz? Al conocer el tiempo de tu visitación y lograr entender lo que Dios ha determinado para tu paz. La palabra paz en hebreo, shalom, es completación, es fullness, plenitud. Dios liberó un recurso de paz, de provisión sobrenatural, que está conectado con el entendimiento del tiempo que tienes. No permitas que Satanás te robe tu tiempo por el desgaste que has tenido en tu vida. Estás a punto de poder organizarte, y no te pierdas el viernes. Hoy va a ser poderosísimo, mañana va a ser poderosísimo, sin lugar a duda. Todos los días, cada momento ha sido poderoso, pero el viernes
No porque sea el último día, sino porque el Señor me mostró que fue el día donde este hombre de Dios, a través de una consagración sobrenatural, estableció un vínculo con el cielo para dar origen a este ministerio. Él no sabía de este ministerio. Él solamente ese día le dijo: Señor, no puedo decir lo que oí de los votos de consagración que hizo, pero fue sagrado. Él levantó sus manos al Dios Altísimo. Lo vi con sus ojos cerrados e hizo un juramento de vida. No era para el éxito en un momento, no era conocido, no era para ninguna otra cosa. Fue un juramento al cielo, fue un voto sagrado, fue un acto de consagración que Dios determinó. Él no conocía qué cosas iban a venir, él solamente se rindió. He aquí tu siervo, lo que quieras hacer conmigo, estoy dispuesto a hacerlo. Y eso lo registró el cielo y yo lo vi. Si alguien sabía que ciertas cosas en la vida y las misiones de Dios se requerían con un tiempo, era David. ¿Sabe por qué? Porque aunque David era profeta, Dios le puso 3 consejeros proféticos. Alguien está aquí, queridos. Primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Roé, el vidente, en las crónicas del profeta Natán, de Natán Nabí, en las crónicas de Gad vidente, en las crónicas de Gad Gosen. La unción profética tiene 4 ríos de fluir. La escritura utiliza 4 términos. 4. Los hijos de Isaacar, 4. Ellos manejaban la unción profética. Ellos eran los administradores de los secretos de Dios, de los tiempos de Dios. Oh, queridos, en toda la Biblia solo hay 4 términos principales que describen las 4 corrientes del oficio de la unción profética. 1, la unción Nabí. La unción Nabí son voceros, son de exposición, son de proclamación. La habilidad de los Nabí principalmente está o en la audición o que reciben una inspiración. Sueltan lo que dicen. Ese es una marca de ciertos oficios proféticos. Nabí. La unción Roé, la unción de los videntes. Pero hay una diferencia entre videntes. La unción de los videntes que se muestra en una pantalla. Se muestran cosas a través de sueños, a través de visiones. Dios comunica mensajes a ellos a través de ciertas características, elementos. Está la unción Cosén o Cosé. Esa unción es una unción de videntes inmersivos. Ellos logran entrar en lo que es lo que Dios está mostrando, y a través de ese ingreso a esa dimensión espiritual interactúan desde adentro con lo que Dios está comunicando. Y está la unción Shamar, la unción de los vigilantes, la unción de los intercesores proféticos. La unción Shamar es la unción de los guardianes. Los guardianes administran secretos por años sin comunicarlo a nadie, porque ellos tienen una misión para con Dios. Yo tengo que interceder por aquello que tú me muestras. Una de las áreas más importantes de la unción profética, del oficio profético, es el secreto con Dios, en la interacción sobrenatural, donde Dios llama en una asociación sobrenatural a ciertas personas
a los cuales le muestra ciertos acontecimientos, ciertos eventos que Dios quiere realizar, y ellos prestan su vientre espiritual para poder parir en el espíritu lo que sea que Dios traiga. Una de ellas, Ana la profetisa, Nuevo Testamento, vivió con su marido desde muy joven. Vivió, creo que fue 14 años con él, ¿ok? Y dice que enviudó hacía 84 años y nunca se apartaba del templo, noche y día, sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Ella era una vigilante. Ella no solo era una unción, ella no solo manejaba el poder Naví, el poder de la proclamación, ella manejaba la unción Shamar. Dios le mostró que había llegado la hora. Dios le mostró que había llegado la hora. Dios le mostró que había llegado la hora. ¿Y por qué comparto esto? Porque la unción profética será la marca más distintiva del último avivamiento que se librará sobre la tierra. Eso lo dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros profetizaréis, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. La unción que marca el movimiento del avivamiento son las 4 vertientes de la unción profética: regado, liberado sobre toda la multitud que lo tiene, cada uno operando en la interacción que el Dios del cielo les permite. Hay algunos que tienen una, hay otros que operan en 2, hay otros que operan en 3, hay otros que pueden operar en los 4. Amén. ¿Alguien está recibiendo esto, queridos? Primero de Crónicas 29, regresemos ahí. Y los hechos del rey David. Recuerda que David mismo era profeta. Son 4 profetas en un mismo verso. David era profeta, y era profeta Gosén, porque si leen los salmos, él lograba sumergirse en la realidad espiritual. Él hablaba de un templo cuando no existía. Él describía un templo que él no tenía en su tiempo físico. Cuando él hablaba del templo, no era del templo futuro, era del templo que estaba hecho en el cielo, al cual Dios le permitía subir, interactuar con él. ¿Alguien está recibiendo esto, queridos? David profeta, y dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel el vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad el vidente. ¿Y qué tiene que ver esto? Verso 30, con todo lo relativo a su reinado. Todo lo relativo al reinado de David estuvo marcado por la unción profética. Su poder y los tiempos que pasaron sobre él. Y además de él, los tiempos de Dios en la vida de un hombre determinan los tiempos de Dios en un pueblo, en un ministerio o en una nación. Dice: y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. David se convirtió en un instrumento de Dios, en un eslabón de Dios en la tierra, en el tiempo donde vivía. Y al él exponerse al fluir de la unción profética, pudo discernir y sincronizarse a los diferentes tiempos que Dios había determinado para él. Eso lo llevó a asimilar la provisión de Dios, de los tiempos de Dios, no solo en su vida, sino que dice en Israel y en todos los reinos de alrededor, en toda esa tierra. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien está recibiendo esto? El mayor pecado de David ocurrió por una razón. Unos hijos espirituales vinieron a decirle: no es bueno que usted salga a la guerra. Se puede apagar la lámpara de Israel. ¿Y sabe qué dice la palabra? Aconteció que cuando todos los reyes, en el tiempo cuando todos los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. El gran pecado de David se dio por un solo punto. Él escuchó la voz incorrecta y se desconectó de un tiempo de Dios. Porque cuando tú no disciernes o te desconectas del tiempo de Dios, estás en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con la gente incorrecta, expuesto
a un ataque del diablo que logre desviar tu propósito y tu destino de lo que él percibe que Dios te ha llamado a hacer. Alguien haga algo mejor, queridos. No estoy compartiendo esto por aplausos o por gritos, pero sería bueno aplaudir y gritar para poder celebrar palabra de Dios. Recíbala. Una de las cosas más impactantes para mi vida que no conocía, no la había entendido, es que los tiempos que Dios le concede a un hombre tienen que ver con la obra eterna que Dios estableció, con una agenda de Dios, no con un tiempo, no con un momento en la historia para mí. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a conocer al hombre a entender la obra, el tiempo con la obra. Cada tiempo de Dios tiene una acción de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos conectarnos con el tiempo de Dios? Entre el tiempo que Dios dispuso y la obra que nosotros tenemos que hacer. Dice que Él nos instaló eternidad en el corazón. El espíritu que Él depositó en nuestro interior tiene una misión de podernos proveer el entendimiento. Eso fue lo que dijo aquel joven que llegó en los tiempos de la gran crisis de Job. Él dio la oportunidad que todos los mayores de Job, y él dijo que él entendió que el fluir de Dios y la obra de Dios no dependía de las canas del tiempo, sino que ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Eliú, creo que fue, descubrió que el espíritu que Dios había depositado en él podía ser el medio para poder conectarse con la agenda de Dios, con el calendario de Dios. Y cuando lo hizo de esa manera, Eliú empezó a descargar tiempos, palabras, movimientos del Dios del cielo, y pudo ser la voz, la única voz en el momento que pudo sostener a Job en el momento de su crisis. No son tus canas, no es tu oficio, es la realidad de quién eres, tu identidad. Somos un espíritu creados a la imagen de Dios, y ese espíritu nos permite conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? David, que entendió la situación cuando él se desincronizó. No sé si existe esa palabra en español, pero aquí va. David se desconectó de un tiempo de Dios para su vida, que alteró el curso de todo lo que estaba aconteciendo en él. Y una cosa la llevó a otra más terrible y otra más terrible. Pero él, en oración, en ayuno, en humillación, descubrió una verdad y nos la regaló en un verso: en tus manos están mis tiempos. ¿Sabe qué le dijo David a Dios? Yo sé que el Espíritu de Dios tiene en su poder los tiempos que yo perdí. Y David no se dio no se resignó a la falla que tuvo. No se resignó a todo el pecado y la catástrofe que causó, la mortandad que liberó sobre el reino por los pecados que él había cometido. Él dijo: Dios es un Dios restaurador, y yo sé que Él tiene mis tiempos en su mano. ¿Alguien está aquí, queridos? Si va a aplaudir, aplauda bien fuerte, queridos. Algo muy importante, Hechos 17:26. Dijo Pablo: y de una sangre Jehová Dios
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Ese verso dice: no solamente Dios nos creó, no solamente Dios nos puso en la tierra, sino que nos prefijó, nos instaló antes. No solo tiempos, sino un orden de los tiempos que van a regir nuestra vida. Y dice: y los límites de su habitación. El que no discierne los tiempos no conoce el lugar donde debe estar, a la hora donde debe estar. Hay algunos que se han perdido las cosas más maravillosas de Dios al no discernir el tiempo de Dios. No era que no había dinero, no es que pasó algo negativo, no era ninguna cosa, fue que no discernió el tiempo de Dios. Él creyó que no, que vamos a hacer ahora, ya esto otra cosa. Y al no discernir el tiempo de Dios, no entendió el orden de los tiempos prefijados por Dios. Dios prefijó que nosotros estuviéramos aquí en esta hora. Ha venido una enorme multitud, pero todo el que tenía que venir no vino. El asunto es que quien no entiende los tiempos de Dios no sabe cuáles son los límites de su habitación, porque a cada uno Dios le puso un tiempo y un lugar de acuerdo a la unción que libera, al oficio, a la gracia. Esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tienes que hacer ahí. Pero lamentablemente hay gente escuchando tantas otras voces. Oh my God. ¿Alguien está recibiendo algo, queridos? Y ya que estoy en esto, permítame hacer un pequeño paréntesis. Ya que dije que hay otras voces proféticas que te desvían del propósito de Dios para tu vida. Hay una proliferación de voces proféticas en este tiempo enorme. Es una señal de los últimos tiempos. Muchas de ellas no son reales. No que ellos no sean profetas. Algunos verdaderos son profetas verdaderos. Lamentablemente no pasan el tiempo en el secreto que requieren con Dios, de tal manera que cuando se paran no pueden traer la palabra que Dios pensó para el momento, y no pueden corregir aún al pueblo que ministran del mal camino que en ese tiempo tienen. Son profetas que te profetizan paz y seguridad, quitan la alerta a tu espíritu y adormecen tu movimiento espiritual, y es lo más peligroso. Hemos hablado acerca de la unción de los hijos de Isaacar, una tribu, pero parece que hay una iglesia en el Nuevo Testamento que la agarró. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hay una unción profética que tenía la iglesia en Tesalónica. Lograron entender los tiempos de Dios. Y dice: porque vosotros sabéis perfectamente. Este entendimiento de los tiempos te provee un knowing, te provee un conocimiento que aunque tú no hayas tenido una visión, aunque tú no hayas tenido una experiencia inmersiva, aunque tú no hayas tenido una transportación sobrenatural, una bilocación, una transportación al cielo, qué sé yo, todas esas cosas acontecen, son reales y cada vez se están incrementando. Pero la iglesia en Tesalónica no dice que tenía ninguna de ellas, solamente dice que tenía un knowing, un conocimiento. Tú sabes, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapan. Una pregunta: ¿tu profeta favorito pone alerta en tu espíritu o lo adormece? El que crees que tiene un tremendo don profético, que fluye de una manera extraordinaria, que miras en otro ministerio, o que puedes escuchar dentro de las fronteras de lo que hoy es el ministerio Maranata, porque hay algunos que, tratando de evitar lo que ven afuera, se han convertido en unas cosas que Dios nunca determinó que ellos sean, y están tomando atribuciones ministeriales que el cielo no les ha concedido. Quieren tener una palabra profética y puede que salgan
una vez, varias veces por semana o todos los días, esa voz que estás escuchando, que admiras como una tremenda administración profética, pone alerta en tu espíritu, te activa y te sintoniza con el retorno del Señor, o apaga la voz de Dios en ti. Oh, lo que veo de ti es bienes, lo que veo de ti es, wow, my God, dinero, lo que veo de ti. Y no negamos que esas cosas pueden venir, cada uno en su tiempo. Tu profeta favorito, te aseguraste que tiene el discernimiento de los tiempos para decirte a ti la palabra que te tiene que decir en el momento determinado, o estás buscando una voz profética que infle tu ego. Lo siento, tengo permiso de mis padres para poder ministrar así. Tengo que ser bien claro. ¿Y quién se cree, queridos? Yo soy profeta de oficio, y lo soy certificado por mis padres espirituales. Y no tengo un show, no hago un espectáculo de esto. Hay muchas cosas que me han pasado y que me ocurren desde mucho tiempo atrás, las cuales nunca se han dicho, ni tengo la intención de comunicarlas, porque mi carga principal, sobre todo por bullying, persecución y cosas que me ocurrían, me llevó a encerrarme más y más y más. Y me encontré con un Dios que tiene una sala de vigilantes en el cielo, en el mundo espiritual, donde los acontecimientos del tiempo pasan delante de ellos, y Dios está reclutando intercesores para poder clamar por los propósitos de Dios en la tierra. Contrario a lo que muchos piensan que es el propósito de los ministerios, oficios proféticos, salir, estar en primera plana, hacerlo. No, queridos, es poder cargar el dolor de Dios, los planes de Dios, la pasión de Dios, las intenciones de Dios, los tiempos de Dios. Es real. Yo aborrezco tomar el micrófono en cualquier evento. No me interesa. Solo estar ahí en un lado, orando, intercediendo. No para ver si me ponen a predicar, sino orar para que la agenda de Dios en ese culto se cumpla. Alguien está aquí, queridos. Pero quiero decirte con todo el corazón que hay voces proféticas que, aunque algunos de ellos son profetas reales, no tienen el tiempo suficiente. Y quiero decirte, como profeta de Dios, si hay alguien que tiene el don, el oficio profético, y tú sabes que no pasa suficiente tiempo con Dios, corre de él, huye, porque ¿cuál es la fuente de la palabra que te va a comunicar? Es fácil ver qué es lo que hay en el espíritu de un hombre y podérselo decir. Porque es fácil, porque Dios nos habilitó con eso, con esa capacidad para poder entrar a su espíritu y sacarlo. Es fácil saber lo que hay en la mente de otros. Es muy fácil para nosotros, es muy fácil. Es muy fácil saber lo que alguien está pensando, porque Dios nos habilitó para poder acceder a su mente, para que sepamos lo que Él piensa. Es muy fácil para poder tratar de descubrir cosas. Es muy fácil tratar de identificar qué palabras son las palabras que van a provocar amenes. Imítenlo, qué maravilla. ¿Sabes? Tengo solo un sentido de urgencia, que en este día yo pueda cumplir la misión por la cual Dios me mandó aquí. Porque cuando Simeón y Ana, cuando dos profetas, dos videntes, convergen en un evento, en un tiempo exacto, van a anunciar que algo nació. No por casualidad. Dios guió a nuestro Padre para poder instalarnos a estos siervos, a este siervo de Dios poderoso, y este es su servidor. En este momento estamos aquí en el día cuarto, cuando en Génesis Dios estableció las lumbreras en los cielos que marcaran los tiempos y las estaciones. El día cuarto de la creación, para poder certificar de parte de Dios un movimiento de Dios de transición de este ministerio, terminando
una fase del jubileo para iniciar la otra poderosa. ¿A qué me refiero con esto? Mientras oraba, buscaba en la palabra, luego de una experiencia que tuve en octubre del año pasado, donde sin buscarlo estaba sumergido en oración, 1 de la mañana, domingo. Yo estaba simplemente porque Dios me tiene turnos y yo cumplo los turnos que el Señor me asigna, punto. Y como a la 1 de la mañana entré en el mundo espiritual, fui guiado a cierta región espiritual, y de pronto baja un pregonero del cielo, fuerte, poderoso, y el pregonero se movía sobre un territorio en una hora nocturna, y había ciertas estructuras y ciertas cosas que lo importante no son los detalles ahora, pero por primera vez escuché un pregón de esta magnitud, hablar con fuerte y alta voz, gritar literalmente 2 palabras o una palabra 2 veces: ¡jubileo! ¡Jubileo! Hacía una pausa y luego repetía: ¡jubileo! ¡Jubileo! No tengo toda la capacidad pulmonar para reproducir el impacto de lo que salía de su boca. Nunca, mientras él gritaba en esa dimensión espiritual que se veía como si fuese aire, hubo un temblor, un terremoto en esa dimensión espiritual, y habían estructuras que no eran visibles a simple vista porque eran transparentes, eran como si fueran todos bloques, columnas hechas como con vidrio, pero vidrio que no brilla, de tal manera que eran totalmente transparentes. No se sabía que estaban ahí, pero cuando él proclamaba eso, hubo un terremoto en esa dimensión espiritual. Se fracturaron columnas, se fracturaron arcos, se fracturaron estructuras, y eso empezó a venirse abajo. Pasaron otras cosas más. Luego Dios me permite salir de esa visión. Digo: Señor, ¿qué ocurrió aquí? Él me dio ciertas instrucciones para poder ir y conectar con otro hombre de Dios, y pude empezar a entender que el jubileo tiene 2 lados. El jubileo no solamente restituye, repara, sino que el jubileo quita. Sencillo, le quita a alguien para dárselo a otro. Por favor, presten mucha atención, con todo respeto se lo pido en este momento, que creo que es una de las partes más importantes. Lo primero, lo que hice fue tratar de establecer una plataforma por la palabra de ciertas cosas, que pararme aquí de entrada, empezar a decir cosas que algunos no saben cómo nosotros nos movemos en ellas. El jubileo quita a unos y da a otros. El jubileo retira posesiones de uno y se las confía a otros, o se las devuelve a otros. Y este hombre de Dios llamaba a eso la dicotomía del jubileo, 2 lados del jubileo. Ok, tremendo, aprendí, recibí. Seguí orando, buscando a Dios, y Dios dijo: tengo algo que mostrarte que no habías comprendido. Y le dije: ¿qué, Señor? Y me dijo: a la misma persona que mi jubileo le va a restituir, primero le retira de su vida todo lo que yo determine, todo lo que no determiné que fuera parte de su propósito. Le dije: ¿cómo? Dios ordena la celebración del jubileo. Pasados 7 años, 7 veces, eso da 49. Eso no da 50. Y después va al número 50 y dice: en el número 50 lo decretarán santo, pero en el 49 se toca el tiempo, se marca el tiempo del inicio del jubileo. En el año 49 Dios ordena una pausa a aquel que va a celebrar el jubileo.
Dios pone una pausa. Dios determina: en el año 49, paren. La tierra tiene que descansar. No la siembren, no la trabajen. En el año 49. En el año 49, parar es obligatorio. En el año 49, Dios ordena un tiempo donde hay que detener todo. Y muchas cosas se paran. Y muchas veces no sabemos por qué. Y es Dios preparando la tierra para la gloria que va a empezar a los 50. Dios ordena el descanso sabático del Yobel, del jubileo, en el año 49, porque solo el descanso sabático en el 49 podrá permitir que la tierra esté lista para producir la gran cosecha que a partir de los 50 va a darse. ¿Hay alguien aquí, queridos? ¿Alguien va comprendiendo un poco más? ¿Será esta causa? ¿Será esta la causa por la cual Dios paró muchas cosas en nuestro Padre? No era por desprecio, era por descanso. Es cierto que Él ha llorado en este tiempo, es cierto que ha sufrido, pero habían cosas en las cuales se había envuelto que lo estaba desgastando y no nos los iba a dejar listo para la misión de los 50 en adelante. Y el Dios del cielo decretó: mi siervo, come on, come on, come on. El Dios del cielo decretó: viene tu jubileo, ordeno el tiempo del descanso de Yobel. Alguien ore en otras lenguas. Alguien ore en otras lenguas. Por favor, por favor. Yo no voy a sacar un conejo debajo de la manga. No, ore en lenguas. Sharia. Inayenekrat mali saeta enamela kanatra fashmiletene. Sigue orando el Espíritu. Agárrese de la mano de la persona que está a su lado. Agárrese de la mano de la persona que está a su lado. Cierre sus ojos y clame en otras lenguas. 1, 2 y 3. Yo desato ahora la unción profética Shamar, la unción de los vigilantes, la unción de los intercesores. Ariasha Katalaba, clame, Ariel. Siga, siga, siga. Sea.
dio este verso que describe proféticamente lo que te voy a decir. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Sabe Dios que me dijo? Yo permito al celebrar jubileo aquellos en los cuales todavía confío. Pero en el umbral del jubileo determino remover de su vida y de su ministerio y de su alrededor toda persona o cosa que fue añadido, que no hace parte de la obra perpetua de Jehová Dios. Por eso, aparentemente, en tiempos previos a la celebración del gran jubileo, lo que estamos haciendo es perder. Perdemos lo que amábamos, perdemos lo que le cogimos cariño. Pero ¿sabe Dios que dijo? El asunto de esto se trata de mi obra que le confía a un hombre. Satanás ha identificado hombres que cargan los planos de Dios para una obra de Dios. Esto no es adulación, esto es entendimiento de propósitos y de tiempos. Aquí en este ministerio mundial hay uno. Porque cuando Dios va a levantar un linaje, Él no busca un grupo, busca uno. Y en ese hombre que Él llama, Él se vierte. Y del vertimiento de ese hombre saca el ADN para reproducir, para multiplicar toda una generación. Pero ese hombre le entrega planos y le dice: este es el tiempo que te he encargado y esta es la obra que te he encargado. Satanás intentará cualquier cosa, debilitarlo, desgastarlo, que pierda el propósito de Dios en diferentes maneras. Pero ¿sabe qué hace Dios? A través del tiempo de su peregrinaje, le manda a otros hombres, aún de otros lados, que vienen a aportar de los bienes espirituales que Dios le entregó, para poder decir: el Dios del cielo me dijo que te diera esto. ¿Por qué? Porque esto tú lo necesitas para hacer la obra que Dios te encomendó a ti. Es interesante que ayer, cuando estábamos en la adoración, metidos en la presencia de Dios, de pronto el mundo espiritual se abre. Aparece la nube de gloria y veo a Morris Cerulo sonreírse, ja, 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 mirando esto que estaba ocurriendo aquí. Porque hay balcones en la gloria, hay momentos donde el cielo y la tierra se conectan. Y no me interesa si alguno piensa que esto es hechicería o algo. Lea la palabra. Oh, cuando hombres y mujeres de Dios entran en la recta final de la tarea que Dios le ha encomendado, acerca el cielo a ellos y empieza una interacción con generales de Dios en las nubes de testigos. Minutos después sube Papa y se para aquí y dice: recuerdo las palabras de Morris Cerulo diciendo: ja, 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 esta no es la obra de un hombre, es la obra de Dios. No me atrevería a mentir al Espíritu Santo y decir una palabra que no sea real. My God, my God, my God. Mi esposa está de testigo. Le dije: acabo de ver a Morris Cerulo. Dijo eso. La unción de Morris Cerulo está aquí. Oh, Bacana Masaya. Porque todos los generales de Dios que el Dios del cielo sincronizó con este ministerio para aportarle algo para cumplir su tarea, aunque hayan partido a la gloria, sus depósitos espirituales están vigentes para agarrarlos y cumplir la tarea. El Señor me dijo:
que algunos que están aquí se identifican con Maranata por nombre, por conexión, asociación, pero no por misión. Y Dios me dijo: les doy hasta el viernes. Se sintonizan con el espíritu y la misión del hombre de Dios del ministerio, al cual le di una tarea para el último tiempo. O de aquí al viernes, estando aquí, le será retirado todo lo que este hombre de Dios te dio, aunque te haya dicho: ahora es tuyo. Dios me mostró que hay muchos en el ministerio Maranata, con respeto, con temor y temblor, lo digo delante de mis padres, no tratando de creer algo o de presumir algo que no soy. Tengo una asignación del cielo, tengo que cumplirla. Dios me dijo que hay muchos en el ministerio Maranata que no hacen parte de la misión que Dios le encargó a Maranata. Y me dijo: mi siervo ha repartido de los bienes que yo le confié a él para hacer mi obra Maranata a gente que los ha agarrado y se ha ido a hacer sus propios negocios. Y me dijo: esos bienes no son de mi siervo, son mis bienes. Y esos bienes son solo para el propósito del ministerio, de la misión que yo determiné. Por tanto, todos aquellos estén dentro del ministerio o ya se hayan cambiado los nombres, porque algunos se cambiaron de nombre y todavía siguen invirtiendo el capital del patrimonio Maranata. Estoy tratando de explicar con palabras sencillas verdades espirituales. Dios dijo: los dones, gracias, unciones, revelaciones, habilidades y recursos, oficios, personas que yo le he entregado a mi siervo a través de los años, todos han sido para poder cumplir la misión Maranata, la cual finalmente es, como recordó el pastor Juan Bravo, llenar la tierra con la gloria de Dios. Hay muchos hoy que se apropiaron de ello. Algunos están en el ministerio, otros están fuera, con o sin el nombre, pero están usando los bienes para un propósito diferente. No están llenando la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Y Dios dijo: cierro el tiempo del año 49 para poder dar lugar al 50, y en ese tiempo determino la remoción de todo aquello que hoy tienen que hacer parte del patrimonio Maranata para la misión Maranata, la cual no se está usando para el propósito que entregué. Nuestro Padre se ha quedado desprovisto de recursos espirituales, unciones, revelaciones, gracias que eran oficialmente para aquí, porque Él con su amplio corazón creyó en muchos que luego se torcieron, se volvieron falsantes, engañaron, y Dios dice: retiro mi capital. No tiene nada que ver con hombres, tiene que ver con la obra perpetua de Dios, a la cual Él dijo: no se le añadirá ni tampoco se le quitará. Dios dijo: tiempos como estos, cada 7 años se cumple uno, pero el año de coronación es el jubileo. En el año de coronación se regresa al 100% al hombre que aún está vivo, que Dios le confió, no por su habilidad,
sino por su corazón y disponibilidad. Y me dijo Dios, me mostró 3 tiempos, Maranata. El primer tiempo, cuando lo puse como Espíritu de Dios, jefe y maestro de las naciones. Me dijo, yo no quería que él hiciera eso como meta final, porque todos los tiempos de Dios determinan una obra del momento, pero la obra del momento habla de la que viene. Es una preparación, una plataforma para la que viene. Entonces me dijo, lo puse como jefe y maestro, le di el honor para hacerlo visible en el mundo, de tal manera que él pudiera llevar la palabra como maestro. Y le dije, Señor, y si esa no era tu meta, ¿por qué lo hiciste? Y me dijo, ven y te enseño. Y me dijo, porque le enseñé a él a atar el testimonio. Y cuando él utilizó el don de maestro, el oficio del maestro, para poder presentar la palabra y atar el testimonio y la ley entre los discípulos, hubo una transición. Discípulos se empezaron a convertir en hijos. Todo eso está en Isaías. Ata el testimonio, sella la ley. Y después me dijo, ya termino, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sira baba baba kaila. Oh, hay tanto. My God. Sharabakaya. Yes. Isaías 55:4. Aquí yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y maestro de las naciones. Y le dije, Señor, si ese no era tu plan final, ¿por qué lo hiciste? Isaías 8:16 dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Los creyentes se empezaron a volver en discípulos. Y de pronto Dios nos llevó un tiempo de espera ministerial. Verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Verso siguiente, que dice 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios, anunciadores de las cosas que vienen. ¿Para quién? En Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Dios me dijo que ahora la gloria que Él le confía va a activar a los verdaderos hijos que están en el ministerio, para darle la luminosidad celestial que se requiere en este tiempo de oscuridad, a fin de que puedan ser las señales, los prodigios, los presagios de Dios en medio de Israel, del pueblo de Dios, en el mundo entero, para que entremos a la última fase de gloria de este ministerio, que será llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Con un énfasis especial, además de gloria, el Espíritu Santo dice, predicando este evangelio del reino. Fue lo que escuché de parte de Dios. Y no terminó ahí. Termino solamente con esto. El único mensaje de jubileo que nuestro Señor Jesús dio cuando leyó en Lucas 4, Isaías 61, porque Dios me dijo, Isaías 61, el extracto de Lucas 4, es la profecía séptuple del tiempo de jubileo. Entonces Dios guió a nuestro Señor Jesús a irse a una barriada llamada Nazaret. Solamente habían de 30 a 50 familias que habitaban ahí. No era un territorio principal, no era nada destacado, no era el gran megacentro del tiempo. Dios lo mandó a un barrio aparentemente insignificante, a un edificio aparentemente insignificante, a proclamar el jubileo de Dios, leyendo en Lucas 4 lo que Isaías 61 dice. Ahora, algo Dios me dijo, ¿identificas que el Señor Jesús cortó la profecía? No la completó. Él dijo, a predicar el año agradable del Señor Jehová,
Y dice, y el día de la venganza de Dios nuestro. Eso dice en Isaías, mi Señor nos lo dijo en Lucas. Porque en esa fase del ministerio era el tiempo de gracia, donde esas 7 cosas iban a regir todo lo que Él iba a hacer en su tiempo con su generación. Porque donde Él proclamara ese último pedazo, se activaba en Él la fase de Jesús, que viene como juez para poder hacer venganza. Y en el tiempo del jubileo, Él da ese mensaje ahí. Y después de terminar compartirlo, Dios guió a nuestro Señor Jesús mudarse de Nazaret a Capernaum, que en el original es Cafarnaum, la casa de Nahum. Porque el ministerio más grande del jubileo, después de haber dado el anuncio del tiempo jubilar, va a ser un movimiento de Jesús en la casa de Nahum, Capernaum. ¿Alguien está recibiendo esto, queridos? Y no digo nada de esto con adulación, porque esta madrugada, mientras oraba y el Señor aparece, eran las 3 de la mañana, volteo, estaba en intercesión, y cuando volteo me encuentro con el Señor. El Señor no está con un rostro de alegría, no está con un rostro de simpatía. En el fondo, detrás del Señor, veo naciones de la tierra y la veo en oscuridad, en caos. Y ciertas cosas están ocurriendo ahora en este 2024 en el mundo, que no van a salir de inmediato a la luz, pero en los próximos días y años va a conocerse que en este tiempo se está dando. Mi Señor cambió su rostro, su expresión era seria, como alguien preparándose para la guerra, como alguien preparándose para la liberación del juicio. Y me dijo, queda poco tiempo. Me dijo, anúncialo. Me dijo esto, anúncialo todo, no temas. Porque esta es la oportunidad que le doy a muchos, a todo este ministerio, para regresar al propósito original que tracé para ellos. Porque nunca antes había tenido tanta relevancia la existencia de Maranata en la tierra como ahora, porque creé Maranata como un ministerio de marca para el tiempo final. Él me dijo, por el jubileo de mi siervo les concedo la recuperación de mis bienes, los cuales confié a aquellos que se arrepientan, entiendan el tiempo y se sintonicen con la misión, la obra perpetua que he determinado. Y me dijo, porque es hora de una nueva ola de mi espíritu, un nuevo mover apostólico y profético. No ignores las señales en los tiempos, porque es un tiempo señalado por Dios de jubileo, año que corona 7 siglos, 7 tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.